Continuamos aquí en Ojalá, dejamos atrás la agenda municipal y nos colocamos en la agenda nacional. Quiero compartir con usted, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, y con toda nuestra tele y radio audiencia, porque estamos en los dos medios, estamos en radio y en televisión, hay que recordarlo. Quiero compartir con ustedes estas declaraciones de don Pepín Corripio, que se mantiene muy activo, dicho sea de paso, al paso de los años. Ya debe andar don Pepín por los 80 años, por ahí me imagino, ¿no? Lleva muchos y pasos. Con sí, muchos pasos. Y tiene mucho que contarle a todo el mundo. Y estaba recordando ayer el centenario de esa inmigración, vamos a decir, ¿no?, a la que él y su familia pertenecen. Y en ese contexto estaba pues depositando una ofrenda floral en la estatua del inmigrante. Y produjo estas declaraciones que yo quiero compartir con ustedes. Don Pepín, hay muchas cosas que aprender. Una de ellas, o algunas de ellas, las mencionan en estas breves declaraciones que nosotros queremos compartir con ustedes. Así que me avisan si están listas para que vayamos a don Pepín Corripio. Adelante, señor director. El asunto es que hay que estar identificado con el país para seguir invirtiendo en el país. Nosotros llevamos 100 años invirtiendo y reinvirtiendo, y el crecimiento de nosotros se debe a que nosotros los beneficios los reinvertimos en el país. En la revolución bajo tiro nosotros compramos y pusimos 3 negocios nuevos. Quiere decir que nosotros tenemos a la República Dominicana no como un medio para hacer negocio y enriquecernos, sino un medio para vivir y morir aquí. Pues sí, 100 años cumple la presencia de los Corripios en la República Dominicana, parte de una inmigración que trajo a la República Dominicana no solo comerciantes, así como ellos y como otros tantos, sino que también trajo a la República Dominicana gente de diferentes disciplinas, que dejaron también una huella, una impronta importantísima en la República Dominicana, artistas, muchos de ellos pintores, escultores, que por ahí anda su obra en la República Dominicana. Y yo he querido un poco compartir con ustedes, recuperar estas declaraciones de don Pepín Corripio, para que se vea la importancia que tiene la persistencia. La persistencia, pero además de la persistencia inteligente. Decía don Pepín Corripio lo que le costó a su familia construir toda la prosperidad, el bienestar, la fortuna que ha construido aquí en la República Dominicana, donde mucha gente cree y ha creído y creía que no se podía hacer nada. Los que creyeron en la República Dominicana y se dedicaron con tesón a hacer lo que tenían que hacer, dan cuenta como don Pepín Corripio hoy de que se puede vivir en la República Dominicana, se puede crecer en la República Dominicana, se puede trabajar en la República Dominicana y 100 años después ver toda una familia crecer, multiplicarse y también multiplicarse sus negocios. El compromiso de don Pepín, dice, es venir aquí, negociar aquí, vivir aquí, crecer aquí, para morir aquí. Es decir, a pesar de que todavía a su edad conserva parte del acento, porque si se habla con don Pepín se oye todavía ese ceseo típico o ceceo típico de algunas regiones de España, porque no en todas las regiones españolas se cecea con la punta de la lengua en los dientes o en el anverso de allá de los dientes, como describen bien los lingüistas ese fenómeno, ¿no? Sino que hay zonas donde esto no ocurre en España. Pero todavía a esa edad conserva don Pepín y conservan sus hijos ese ceseo, pero sin embargo son dominicanos,
son dominicanos y dominicanas. Aquí han nacido prácticamente toda su descendencia. Y aquí está todavía pues invirtiendo y creyendo en la República Dominicana. Y destaca don Pepín el clima de negocio, el clima de confianza, de certidumbre que vive y que se vive en nuestro país, en la República Dominicana. Lo que hay que hacer es trabajar tan duro como han trabajado Pepín y toda su familia, don Pepín Corripio, todos los Corripios, trabajar duro para que todos los dominicanos y todas las dominicanas puedan tener acceso, sí, a oportunidades de negocio, oportunidades de trabajo, oportunidades para la educación y oportunidades para vivir aquí en la República Dominicana con prosperidad y con la dignidad y el decoro de que hablaba José Martí, que deben vivir todos los seres humanos, no solamente los que tengan vocación para los negocios, también los que tengan vocación para todas las otras actividades de la vida, las que hacen plena la vida de los seres humanos donde quiera que estén. Nosotros estamos celebrando no solamente los 100 años de la presencia de los Corripios aquí, también estamos celebrando el que en la República Dominicana en los últimos 4 años se ha venido construyendo oportunidades de educación para todos los dominicanos y las dominicanas. No teníamos estancias infantiles, nos dirigimos hacia el número de 100, 150 estancias infantiles. Y cuando hablamos de esto estamos hablando de oportunidades para los chiquitines, oportunidades para ellos, de 0 a 5 años para que tengan acceso a lo que no tuvimos acceso, los dominicanos y las dominicanas que nacimos en las generaciones anteriores. Oportunidades de educación, de desarrollarse, de adquirir las destrezas para cuando ingresen en la escuela primaria, que las van a necesitar. Los que íbamos a la escuela primaria y pasamos por la secundaria y hasta por la universitaria, lo hicimos, pero lo hicimos sin haber desarrollado en esa temprana infancia las destrezas que había que desarrollar antes de llegar a la educación básica. Hoy, República Dominicana está construyendo, tarde, pero por fin, está construyendo un sistema de educación público y preescolar, como se le llamaba antes, es decir, de educación inicial. Está construyendo todo un nuevo nivel. Es bueno que eso se insista, porque teníamos el nivel medio y teníamos el nivel básico. Esa era nuestra educación pública preuniversitaria, como se le llama. Un nivel básico, nivel medio, pero no teníamos realmente el nivel inicial. El que teníamos había que pagarlo. Lo pagaba la clase media, media alta, porque la media baja y la baja y los pobres no podían pagar, sencillamente no pueden todavía pagar la educación inicial. El dineral que eso cuesta. Hay que haber tenido la oportunidad de haber tenido acceso a esa educación inicial privada, porque ha sido privada todo el tiempo en la República Dominicana, para uno darse cuenta del sacrificio económico que eso representa para la clase media alta en la República Dominicana, llevar a los niños a esa educación inicial. No teníamos educación inicial en el nivel público, esa es la verdad. Y ese es uno de los logros importantes, grandes, del presidente Danilo Medina. Uno de sus legados importantes será el haber construido un sistema de educación inicial. Educación inicial. Hay que ver cómo viven todavía las madres jóvenes, las madres jóvenes y pobres, que tienen que estar esclavizadas, dejar los trabajos, dejar los estudios para poder dedicarse a criar sus niños, llevarlos a la edad en que puedan ingresar al nivel básico. Hoy estamos construyendo oportunidades. Vale la pena
recuperar esas palabras de don Pepín Corripio sobre el clima de oportunidades que se ha estado construyendo en la República Dominicana. Oportunidades, digo, desde esto, desde crear el nivel inicial de la educación pública hasta la construcción de las decenas de miles de nuevas aulas y la reparación y remodelación de todas las que existían antes. Además de eso, pues se está haciendo una ingente labor de acompañamiento de los micros, los pequeños y los medianos empresarios, que ya todos sabemos cuáles son los resultados, porque solamente en los primeros 4 años del presidente Medina se han creado mucho más de 400.000 puestos de trabajo, y eso no es cualquier cosa. Los resultados comenzaremos a verlo dentro de poco. Yo quiero desde aquí expresar, pues, repetirlo, el reconocimiento a la presencia en nuestro país de toda esa inmigración española que trajo a la República Dominicana gente emprendedora como la familia Corripio. A propósito de ese aniversario que ustedes ven, que don Pepín fue a conmemorar llevando esta ofrenda floral en el altar, podríamos llamarle así, de los inmigrantes en la República Dominicana. Buenos días, doctor Sánchez Cárdenas. Buenos días, profesor. Pienso que sí que tenemos que celebrar la presencia de los inmigrantes en la sociedad dominicana. Una sociedad que históricamente ha venido recibiendo inmigrantes y se ha conformado a través de inmigrantes de todos los tipos. En una época pues más españoles, en otra época teníamos oleadas de los turcos, como le llamaban, claro, los árabes, libaneses, sobre los todo árabes. Sirios, libaneses y algunos palestinos. Pero siempre hemos tenido presencia, y la conformación del pueblo dominicano se ha dado acompañada por esa oleada frecuente de inmigrantes que han enriquecido la cultura nacional. Y creo que estamos en una época precisamente continua de crecimiento y de conformación y redefinición, diríamos, de la identidad nacional, cada vez enriqueciéndose más y tendiendo hacia con una vocación cosmopolita en la cultura. Así es que... Bueno, a propósito de lo que usted dice de esa inmigración árabe en República Dominicana, destacar la importancia, la riqueza que llevan a los pueblos los inmigrantes. Así es. Que llevan su cultura, pero además como los que emigran son siempre los jóvenes, la gran masa que emigra es siempre la juventud. Lleva un empuje, lleva una fuerza que no la tiene mucha gente, ideas nuevas, de una nueva cultura, y cómo esas ideas sirven para asentar en un determinado lugar donde son acogidos, como lo han sido aquí todos estos inmigrantes. Ahí está la riqueza que construyen. Y en ese contrario sentido, a lo que se está hablando hoy en toda Europa y en los mismos Estados Unidos, donde hay todo un discurso anti-inmigrante, que echa por tierra toda la contribución que hacen todas esas personas al Producto Interno Bruto de esos países. No habla Donald Trump de la riqueza que construyen los millones de dominicanos, de mexicanos, en fin, de latinoamericanos o de hispanos, como ellos le llaman, que están allí, pero además de árabes, y de cuánta gente está allí. No, de eso no lo ven. La riqueza de la cual ellos mismos se han beneficiado. Así es, no. Así es. Sí, es un enriquecimiento, sin lugar a dudas, en todos los sentidos, una participación importante, es una manera incluso de los pueblos salir de la monotonía que habitualmente pueden caer, enriquecen en gran medida. Pero además, las palabras de don Pepín, cuando habla del sistema de oportunidades para los negocios, la estabilidad con que ellos han crecido y que han sabido aún en los momentos de crisis aprovechar para
desarrollar sus negocios, pues habla de este proceso ascendente que hemos venido llevando a cabo. En mi comentario anterior que mencionaba el tema de esta declaración de la OEA, tan necesaria y a petición del presidente Danilo Medina, hay que asociar esos acontecimientos a lo que esto viene a apuntalar, porque después de la Guerra de Abril, mal que bien, este país ha ido evolucionando hacia una estabilidad política y social cada vez mayor. Y aunque mucha gente no quiera ver la importancia que ello tiene, tenemos en la isla dos modelos y cómo se ha ido estableciendo esa diferenciación que hoy se quiere a veces plantear como que es hija de iniquidades o cosas por el estilo, pero esencialmente yo creo que la estabilidad que el país ha venido exhibiendo en estos años, ya más de 40 años, progresivamente cada vez más democrático, cada vez más participativo, cada vez más abierto, ha traído ese clima del que habla Pepín. Y en medio de ese clima ha podido florecer toda esta tipo de actividades a las que él hace alusión, que él ha crecido, pero no ha sido el único. Hay muchos más que se han incorporado de manera al trabajo, a la educación, a la cultura. Claro. Eso ha favorecido el crecimiento nacional. Y decía en días pasados, precisamente para contrastar la importancia de esa estabilidad político-social con la situación haitiana, que precisamente se quedó sin presidente ayer. Ya el presidente Priver ya no es el presidente, porque no hubo la ratificación del Congreso de Haití. Esa inestabilidad allí es un caldo de cultivo fácil para la pobreza, para la inestabilidad, para la pérdida de inversiones y de motivaciones a los inversionistas para que vayan allí a hacer negocios. Cuanto más inestabilidad, menos inversiones, menos crecimiento, más pobreza va a tener un país cualquiera que éste sea. Eso es algo que se puede ver en todas las épocas históricas. Entonces Pepín habla de eso, cómo la inmigración trae esa riqueza, enseña incluso cantidades de cosas a los nativos en su momento, porque luego su descendencia pues se convierte en nacionales. Y esto es algo que tenemos que ver en movimiento, una sociedad cada vez más institucionalizada a pesar de los malos augurios de gente que vive lleno de pesimismo, y sobre todo pesimismo porque han querido transformar su ineficacia política en ineficacia y destrucción y negativismo de la sociedad en la que viven. Es decir, su situación la quieren llevar a todo el mundo y pensar de que seguimos siendo lo mismo que hace 40 años, políticamente hablando. Por eso usted ve que mientras el presidente y la Cancillería Dominicana van gestando este movimiento tan importante para la dignidad nacional, el reconocimiento de que fuimos vulnerados en la soberanía y los muertos que allí se celebran cada abril, por otro lado usted se halla a estos jefes de la política chiquita, como le llamaba alguien en algún momento, organizando todo tipo de desafuero y todo tipo de imprudencias, tratando de vender lo que es imposible de presentar como lógico y razonable. Ahí usted puede ver el contraste de por qué se está dando esta situación. Y yo diría que a corto tiempo vamos a ver los efectos de esta mala política que está siguiendo nueva vez la oposición. Siguen pensando, como se pensaba siempre aquí en el modelo tradicional de política, que la boconería y quemar goma en la calle da rédito político. Y cuanto más daño yo le hago a quien esté en el gobierno, más gano yo. Yo creo que el país que tenemos hoy es más juicioso, más educado
y sabe y ha acumulado todo un acervo político incluso para ver al cojo sentado, reconocerlo, y al tuerto en la noche también. Es decir, estamos en un periodo de expansión de esta sociedad, se quiera o no ver. Los datos económicos lo hablan así. La expansión de clase media aquí se puede medir y ver por todos lados. Incluso en pueblos como lo estamos mirando nosotros, que estábamos en Montecristi hace poco, se puede ver el cambio que estas sociedades locales van teniendo y el crecimiento de clase media. Yo recuerdo, y contábamos en aquella oportunidad en el concierto de Juan Luis Guerra y Silvio para el centenario de la firma del Manifiesto de Montecristi, que fuimos a ese concierto. Sí, claro. Y no hubo manera de conseguir una habitación. ¿Verdad que Montecristi nunca ha tenido tanta gente junta? Pero allí no había nada. Es así. No había nada. Y ahora usted se halla hoteles allá, muchos de ellos buenos incluso. Si no fuera por los mayas, es una cosa paradisíaca, diría yo. ¿Entiendes? Pero hay que acostumbrarse a los mayas. Hay que acostumbrarse a ellos. Pero eso tiene control. Eso hay que hablar con los biólogos a ver qué se puede hacer. De todas maneras, lo que quiero decir es que usted ve que aquel pueblo blanco y polvoriento, de que habla Joan Manuel Serrat, del que habla Joan Manuel, y que constituían muchos de estos pueblos nuestros, hoy la cara que tienen es diferente. La vida que están manifestando es totalmente diferente y se ven perfiles claros de urbanismo y de civilización y desarrollo de clase media. Eso se puede ver en todas las ciudades de este país. Así es, así es. En abono de lo que decíamos ahorita, de la inmigración, yo quiero retomar un poquito eso, a propósito de las acusaciones que se hacen contra la inmigración en países como los Estados Unidos, y después caer aquí con la inmigración de nuevo. Resulta que la inmigración donde va lo que lleva es riqueza, lleva fuerza de trabajo, eso es lo que lleva. Si esa fuerza de trabajo va a un lugar y encuentra trabajo, pues olvídese que va a producir riqueza, porque el trabajo lo que produce es riqueza. Aunque esa riqueza no se quede en la fuerza que trabaja, se concentra en quien maneja esa fuerza que trabaja, pero eso sí, la riqueza que produjo va a un bolsillo, como decía don Pepín. Sí. Yo no he progresado porque yo sea más ni porque sea menos, sino por las oportunidades que ha habido aquí, por el clima de negocios que había aquí, y quienes me han hecho progresar son los dominicanos y la dominicana, porque es con dominicanos y dominicanas que ha hecho negocios. Claro. Su papá y su mamá, que vivían detrás de un mostrador ahí en un almacén allí en la Emilio Prudón, como me lo cuenta mi suegro, que hacía negocio con los corripios. Él tenía su negocio allá en el interior, en Baní, y él venía aquí a comprar, y iba a comprar, se surtía. Y él veía a los papás de don Pepín, y Ramón y toda esa familia, ¿no? Pues fajados ahí. Entonces la riqueza que se produce y que produce toda la inmigración lo que produce es riqueza donde quiera que va. Donald Trump, esto es seguro, un gran rico, gracias también a la riqueza que producen los inmigrantes de los que él está hoy, y parte de esa sociedad que lo apoya a él, de los que él está hoy diciendo cualquier cosa que le llega a la boca. Y usted no se imagina lo que está detrás de todo este personaje. Pero resulta que a la hora de juzgar un fenómeno como esta matanza en Orlando, pues se habla de que eso lo hizo un descendiente de afganos, es decir, de árabes, ¿no? Eso es lo que quieren decir. Y hasta el Estado Islámico reivindica una barbaridad como esa, pero el Estado Islámico puede reivindicar lo que quiera y decir, porque eso es verdad, va a decir, lo que va a dar a entender es que ellos tienen hasta el poder de ir a Estados Unidos a hacer ese tipo de cosas, pero la realidad es otra. La realidad es muy otra, aunque se quiera llevar a la gente, confundirla, a decirle que la inmigración es
lo que dice Donald Trump. Eso es falso, totalmente falso. Aquí estamos llenos de inmigrantes y aquí yo no he visto todavía a ningún inmigrante alocarse. Pero tengo entendido que Donald Trump también es descendiente de inmigrantes. Pero claro que es descendiente de inmigrantes. John F. Kennedy y todos estos todos son descendientes de inmigrantes. Y Schwarzenegger también. Claro que son descendientes de inmigrantes. Uno es de inmigrantes alemanes, el otro de inmigrantes creo que escoceses, Donald Trump, o irlandeses, no recuerdo. Trump, creo que de escoceses o irlandeses, es inmigrante. Y así todos son inmigrantes, de manera que es una insensatez lanzarse contra la inmigración de la manera en que lo hacen estos tipos, tratando de confundir a la gente, porque todo lo que se busca es confundir a la gente y poniéndola a buscar la causa de los fenómenos sociales y hasta de los económicos, de los fenómenos de toda naturaleza, buscando la causa donde no está. La causa está ahí y está con usted, está en todo ese odio que desde esos sectores dominantes a los que pertenece Donald Trump se lanza contra esta gente, indudablemente, ¿no? Nosotros vimos ayer, pues por fin culminar la Asamblea 46ª, 46 periodos de sesiones de la Organización de Estados Americanos en la República Dominicana, y vimos también, algo que usted comentó, la declaración de desagravio, que había solicitado el presidente Danilo Medina a la OEA que produjera aquí, en la República Dominicana, que era donde tenía que hacerlo. Es verdad que había habido declaraciones antes del propio secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, sobre el tema, pero quien debía hacerlo ya formalmente era la misma OEA, y quien lo exigió en la apertura de la 46ª Asamblea fue el presidente Danilo Medina. Y efectivamente, es aleccionador, estimulante, escuchar los testimonios que produjeron, por ejemplo, los representantes de Uruguay, el representante de Ecuador, el representante de Guatemala, de Chile, en aquel contexto, y todos los que hablaron sobre aquel desaguisado que hizo que la OEA en el año 1965 legitimara lo ilegitimable, se colocara del lado de quienes vulneraban la democracia en la República Dominicana y vulneraron la democracia en muchos otros sitios del mundo. Nosotros en medio siglo, después de esa ocupación militar y después de esa deslegitimación o legitimación, como se la quiera ver, que hizo la OEA, hemos trillado un camino largo de medio siglo, doloroso incluso, de mucho trabajo para poder alcanzar los niveles de institucionalidad a que aspiraba el pueblo dominicano cuando votó a Juan Bosch. Votó por Juan Bosch en el 1962 de manera casi tan abrumadora como acaba de hacerlo por el presidente Danilo Medina. El profesor Juan Bosch ganó aquellas elecciones casi con un 60% de los votos de las elecciones del 62. Se juramentó en febrero, 27 de febrero de 1963. En septiembre ya estaba recibiendo el golpe de Estado de parte de la oligarquía dominicana que quería repartirse la riqueza que habían dejado los Trujillos aquí, porque todo se reducía a eso. Nosotros tenemos que repartirnos la riqueza que dejaron los Trujillos aquí, y este señor se opone. Y desde luego logró, esos sectores dominicanos, esos malos dominicanos, lograron el apoyo de los Estados Unidos para llevar a cabo, dentro del contexto de la llamada Guerra Fría de entonces, legitimar, justificar
un golpe de Estado que nos costó a nosotros casi medio siglo de atraso. Hoy, la declaración de la OEA viene a desagraviar al pueblo dominicano de todo lo que representó ese hecho, esa intervención, ese golpe de Estado, de todo lo que nos atrasó, que en buena parte de lo que pasa en Haití se debe a eso, a que no ha habido estabilidad, porque cada jefecito de las Fuerzas Armadas que llega ahí se alía con un sector de la oligarquía para dar un golpe de Estado, y eso hace que Haití también sea todavía hoy lo que es. Es importante recordar definitivamente esto. De desagravio que ha producido la Organización de los Estados Americanos, para que se entienda que la historia no puede olvidarse. Los pueblos que olvidan la historia, dicen por ahí, están condenados a repetirla. No podemos olvidar nuestra historia. Eso es lo que quiere decir. Y la OEA que empiece a desagraviar a muchos otros que han recibido también procesos parecidos al de nosotros. Exacto. Muchas veces no exactamente apadrinando una intervención pero sí, de este género militar, pero sí de tipo política también. Que se convierten en factores desestabilizadores, claro, y sobre todo favoreciendo privilegios. Exacto. Sí, defendiendo determinados grupos de interés, indudablemente. Lo importante es comprender la realidad de cada país, ir y meterse en la realidad de ese país si usted quiere comprender lo que está ocurriendo en cada país. Eso es lo que tenemos que hacer todos, conocer nuestra historia bien, para entender qué es lo que está ocurriendo en cada momento y en cada lugar. Quédese ahí porque nosotros terminamos, pero por hoy desde luego, pero ahí comienza Ecomundo, donde termina este encuentro aquí en Ojalá, comienza Ecomundo. Ecomundo, ojalá, con el economista Lucas Vicen, no se mueva de ahí.